Administración y Derecho de esta universidad en Coajimalpa, me pidieron que diera una conferencia cómo veo la administración y el derecho en el futuro, en base a la experiencia que he tenido en todo el mundo, y tanto en la parte académica como diplomática. Vivimos en un estado de derecho, pero para que haya gobernabilidad se requiere legitimidad. Este gobierno tiene la legitimidad y debe generar consensos, pero también debe promover el desarrollo interno y profundizar la identidad nacional. Solo así va a haber gobernabilidad. Si hay gobernabilidad, hay derecho, hay Estado de Derecho y se puede ejecutar la administración. Los pilares de un verdadero desarrollo integral son la educación de alta calidad. Para que tenga éxito un país en su desarrollo integral, repito, debe de profundizar la educación de alta calidad, el libre comercio y la innovación tecnológica. México no ha salido de este estadio de subdesarrollo en virtud nomás de que hemos apostado al libre comercio, pero no a la educación de alta calidad y mucho menos a la innovación tecnológica. ¿Por qué han sido exitosos otros países en el Estado de Derecho y en la administración? Porque el gobierno está vinculado a la sociedad civil. Y ustedes como juristas o como administradores deben de entender esto para que sea exitoso un país. El gobierno vinculado a la sociedad civil y la educación a la industria. Es decir, la oferta debe de corresponder a la demanda. ¿Por qué hoy en día en México tenemos 47% de los egresados de educación superior desempleados con título en mano? Precisamente porque no hay un vínculo directo entre educación e industria. No corresponde la oferta a la demanda. Tenemos que transformar todos los mapas curriculares si es que realmente queremos tener éxito en esto. Pero todo ello en un entorno de seguridad, tomando en cuenta un paradigma global. ¿Cómo? Buscando la eficiencia económica, la equidad social, en un entorno de responsabilidad ambiental. Y aquí hago una pausa precisamente con el semanario de la UAM que salió hoy. Les recomiendo que lo lean porque es muy importante lo que dijo el exmiembro de la Suprema Corte de Justicia de México, José Ramón Cosío. Dice, cito textualmente, en las normas aprobadas en los últimos años, habla un experto en derecho y que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, las normas de redacción son pésimas, todas las leyes. Hay verbos que no tienen sentido alguno, las conexiones entre unas y otras son disparatadas. El sistema federal, que es la estructura más amplia de nuestro orden jurídico, es malísimo. Y uno no se entera qué debe hacer la federación frente a los estados y municipios o de la Ciudad de México. Esto lo dijo la semana pasada al sustentar una conferencia Nomósfera, el cuidado del orden jurídico. Y se pregunta él, ¿quién cuidará el orden jurídico si se piensa en la esfera del nomos, norma jurídica, y en otra adicional que concierne a las prácticas de esta materia? ¿Quién vigila que los jueces cuenten con las habilidades mínimas o los titulares de los órganos reguladores sepan lo que deben hacer para producir los servicios que proporcionarán? En ese contexto debe destacarse que en esta unidad de Coajimalpa, en particular en la licenciatura en Derecho, hay entrelazamientos entre los conocimientos jurídicos y otros saberes, para que quienes hagan normas tengan una comprensión lo más completa posible de aquello que deberán legislar, juzgar, litigar o regular bajo la modalidad normativa que se usen. Lo dice un experto después de haber pasado por la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que tomar muy en serio lo que nos está señalando, que los legisladores no legislan,
que los abogados no defienden y que la norma que debiera, el Estado de Derecho, no está funcionando. Y no está funcionando por lo que comenté hace un momento, porque no tenemos educación de alta calidad, le hemos apostado solamente al libre comercio y no hemos innovado. Innovar no solamente es en el orden tecnológico, sino también en el orden jurídico, administrativo, medioambiental. Y yo creo que lo que dice Ramón Cosío es cierto. Aquí tenemos en la UAM Coajimalpa, por primera vez se quiere dar una visión integral a los egresados de Derecho y Administración, donde no todo es administración y no todo es derecho, en un entorno multidisciplinar. Solamente así podemos transformar al país, a la educación, para evitar que el 47% de los egresados en administración, en derecho, estén desempleados, y entre otras disciplinas. Se le acaba de dar el nombramiento de profesora emérita a la maestra Rosa María Velasco por la UAM. Y ella dice, la docencia debe de entenderse como un todo y un modo de vida en el que se da rienda suelta a nuestra curiosidad por aprender, descubrir cosas nuevas, transmitirlas y con ello motivar a los alumnos a no ser únicamente espectadores, sino actores de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto lo acabo de leer y cuadra perfectamente con el tema de mi ponencia central. Tenemos que buscar eficiencia económica, innovando, buscando la prosperidad y la productividad, buscando la equidad social, combatiendo la pobreza, en un entorno de comunidad, buscando la salud y el bienestar, la protección de los derechos humanos, una distribución equitativa de los recursos y de los riesgos de nuestra sociedad. Y teniendo también una responsabilidad ambiental, sabiendo que hay un cambio climático, que la calidad del agua y la biodiversidad, si no las protegemos, nos va a afectar como sociedad. Y buscando pues el uso de todos los recursos renovables. En pocas palabras, el tema central, tanto del derecho de la administración, se debe de sustentar en el desarrollo, se debe de tener como base fija el desarrollo sustentable con una responsabilidad ambiental, una eficiencia económica y una equidad social. Y esto va para las dos disciplinas. Y teniendo en cuenta que hay retos, la globalización es un reto y que tenemos que enfrentarla porque es un hecho real. Que hay nuevos actores internacionales que se deben de tomar en cuenta, pero que hay opciones también en esos procesos de regionalización y que la visión arcaica de que la soberanía solamente se limitaba a las fronteras tradicionales, de una definición del Estado que es territorio, población y gobierno, pues ya ha cambiado, porque hemos cedido parte de soberanía a nivel internacional para buscar una mayor protección también de nuestro modo de vivir. Las prioridades, pues, deben ser la competitividad regional, el comercio inclusivo y responsable, la certidumbre para el comercio y la inversión y generar más oportunidades en nuestra sociedad. El cambio, claro, depende de todos. Por ello, quiero expresarles una reflexión basado en 25 años de vida académica, profesional, y otros 30 años de vida diplomática, comparando con por qué se tiene éxito en la enseñanza de la administración en unos países y por qué en otras no se tiene éxito, y también por qué el éxito de la administración en unos países y el no éxito de esa administración en otros países. Yo considero que debe haber una nueva estrategia en la enseñanza de la administración y del derecho. ¿Por qué? Porque hay elementos que nos permiten entender que se puede tener éxito creando dichas alianzas con las entidades locales. No podemos seguir aislados, las universidades no deben de estar aislados. Tenemos que trabajar con las entidades locales y nacionales que permitan desarrollar condiciones de mayor competitividad para los egresados de Derecho y Administración. Con las alcaldías mismas,
con los grupos comunales y con el sector productivo regional y bienes raíces. Hay una tendencia y un miedo al cambio que nos impide ver más allá de nuestra universidad. Se tiene miedo de trabajar con la empresa privada como si fuera el demonio o con la empresa pública también. Y entonces tenemos de que nuestros egresados no tienen esa visión de integrarse al entorno. ¿Por qué digo lo anterior? Porque el sistema educativo está vinculado al sector productivo, punto. Debe haber programas de capacitación y proyectos de capacitación en la zona, donde se interactúe la universidad en estas dos disciplinas con el entorno productivo institucional, público o privado. ¿Por qué señalo esto? Porque hay una demanda para entender el desarrollo humano de manera integral, porque hay una demanda, una exigencia de vivir un estado de derecho, porque hay una demanda para tener mayor productividad, un mejor ambiente de negocios y una facilidad para las exportaciones, un crecimiento de plazas laborables y mayor competitividad. La importancia reside en que la aglomeración de compañías dan dinamismo y crecimiento a la economía regional, adicional a los beneficios generados a los habitantes de la región. Yo quisiera ver en la Défense de París una UAM Coajimalpa, porque se hizo este Santa Fe copiando un modelo de París que fue exitoso, pero nosotros como universidad Coajimalpa, UAM Coajimalpa, estamos desaprovechando el entorno donde vivimos, porque nuestros egresados poco se integran en ese entorno del sector público-privado donde estamos. ¿En qué sectores? En la administración turística. Y veo, aquí menciono, nuevas especialidades o nuevas terminaciones a nivel de licenciatura, pero sobre todo a nivel de maestría. Estas son las demandas que yo he visto en el mundo que están teniendo éxito. No el egresado de Derecho en manera tradicional, arcaica, vetusta, ni el administrador con una formación también vertical, de que las decisiones todas son verticales. Si seguimos en eso, vamos a tener más jóvenes desempleados. Tenemos que entender que el mundo ha cambiado profundamente y seguirá cambiando. Se requieren especialistas en administración turística, en derecho energético, en administración de infraestructuras, en derecho y administración industrial, en derecho biotecnológico, en administración de sistemas digitales. ¿Qué acciones debemos de tomar? Fomentar una nueva cultura para la mejora continua de los mapas curriculares. Si no entendemos esto, vamos a seguir fracasando como académicos y como alumnos. Por todo lo anterior, los desafíos de la educación hacia el umbral 2030 debe ser la de formar y preparar jóvenes con alto nivel educativo, aptos para aportar soluciones a los problemas. Por ello se requiere reformar y fortalecer el sector educativo privado también y público, para proponer soluciones a los problemas del mundo contemporáneo. Se requiere revertir las cuestiones negativas, salir de ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. El nuevo sistema de educación debe ser multidimensional, autosustentable e integrar los valores agregados relativos para resolver los problemas y necesidades del futuro ya que se nos acerca. En el nivel de licenciatura, de maestría o de doctorado es indispensable crear especialidades o terminaciones a nivel de licenciatura. En administración de energías, en administración, repito, de recursos hídricos y sus ciclos, porque son los problemas que nos vamos a enfrentar el día de hoy y que ya nos hemos estado enfrentando. Como administradores y como juristas, los problemas son gravísimos en la solución para resolver problemas del agua y no hay especialistas. No se está fomentando esa visión del derecho de la administración para prevenir esos problemas. Y no nomás hablo de problemas a nivel nacional, sino de alcaldías. Hay conflictos del agua que llegan a matarse entre la gente, de un estado a otro,
o de una nación con otro, son problemas reales, como las guerras cibernéticas que ya se están dando. Debemos de generar especialistas en la administración de desechos, desechos tóxicos, desechos industriales, administración hotelera, porque hoy por hoy el tercer nivel de ingreso es el sector turístico y no hay especialistas. Una cosa es estudiar licenciado en turismo, pero en administración hotelera nos está demandando. Administración de hospitales y sus desechos también se requieren. Hay doctores que son los administradores del hospital, pero no es lo mismo saber administración y administrar los insumos que es saber de anatomía. Entonces se está improvisando, pero si no hay especialistas, pues se recurre a los doctores. Administración de la sustentabilidad agrícola, administración de drones, sí digo, administración de drones. Los drones son una realidad. Uber Eats va a desaparecer, que ahorita lo vemos como novedad. Los drones ya en países europeos, en países asiáticos, están cumpliendo dos grandes funciones. La de proveer de servicios y de alimentación a tu casa, a tu empresa, donde tú abres tu puerta y tu ventana y te llega tu hamburguesa o te llega como Amazon, pero por correo. Aquí te va a llegar por dron. Y tenemos que saber administrar los drones o la administración de negocios digitales. El que crea que el comercio tradicional se va a quedar para siempre, se equivoca. Hoy el comercio electrónico y deben los administradores y los de derecho saber esto. Y les doy un ejemplo. En América Latina, Brasil era el número 1 en comercio electrónico el año pasado. Hoy por hoy es México el líder en comercio electrónico. Tenemos cosas que no sabemos, pero hay que conocerlas. El comercio electrónico es el comercio del futuro y el administrador debe de saber también porque es una fuente de trabajo en el futuro. Quienes no entendieron el cambio de la tecnología y la adaptación al mundo global, hoy han desaparecido. ¿Qué empresas? Ustedes lo saben. Toys R Us desapareció porque lo sustituyó Amazon. O la más conocida, Kodak, desapareció. U otra gran empresa que fue absorbida por Netflix, que era Blockbuster, que se creyó el reino y hoy no existe, porque ahora todo es online. Y en línea vamos a sacar, y tenemos el ejemplo de hoy, quien arriesga, quien no arriesga no gana. ¿Y quién arriesgó? Pues la primera empresa mexicana que hoy es líder en comercio electrónico en toda América Latina, es Liverpool. De una tienda departamental se convirtió en líder en comercio electrónico. Sin dejar el comercio tradicional, hoy absorbe el 32% del comercio electrónico a nivel latinoamericano. Porque afortunadamente hubo jóvenes emprendedores que convencieron a los viejos administradores que ya no iba por ahí comercial departamentalmente. Y el ejemplo, ustedes lo saben, cuando van a las bodas de hoy, ya no es de que lleve tu regalito el día de la fiesta. Es más, hasta se ve mal llevar el regalo el día de la boda. Hoy te mandan los noviecitos una lista y dice, los regalos, la lista de regalos está en Liverpool, Palacio de Hierro. Eso es comercio electrónico. Y así tenemos un ejemplo de que ha funcionado. Claro, quien dice, si la boda va a ser de gran calidad, pues les doy una pantalla plasma. Si la boda va a ser, nomás me van a dar una hamburguesa, pues entonces nomás les doy un cenicero. De cualquier manera, está siendo exitoso el comercio electrónico porque se innovó. La administración digital y prospectiva de análisis a distancia. Hoy en día es un hecho real y ustedes deben de entender las grandes empresas innovadoras de prospectiva que da servicio outsourcing a las grandes empresas tipo Deloitte. Uno de mis alumnos acaba de entrar allí y me siento orgulloso porque entre universidades públicas y privadas lo escogieron a él, porque sabe en prospectiva analizar y buscar soluciones a empresas públicas o privadas. ¿Y saben qué? Ya no se requiere ir a la oficina.
solamente una vez a la semana va a su oficina en Reforma y el resto de la semana hace el trabajo a distancia en casa. ¿Estamos preparados para hacer el trabajo a distancia? No estamos preparados. Estamos acostumbrados a una visión arcaica de que tenemos que sentar hora silla y son improductivos. Les voy a dar dos ejemplos de AT&T, entre uno de ellos, por qué ha fracasado en México. En cuestión de derecho, el derecho medioambiental es fundamental, derecho en tecnologías de prevención y control medioambiental, derecho para la protección de recursos naturales y la protección del medio ambiente y la sustentabilidad, derecho cibernético, prevención de ciberbullying o acoso cibernético. No hay especialistas en derecho cibernético y son los problemas hoy de México y del mundo. México ha sido hackeado y por muchos millones de dólares y no estamos preparados en ese sector. Y tenemos que incursionar y formar especialistas en derecho cibernético para protección de la privacidad y de los derechos humanos, información digital y robo de identidad. Hoy estos son problemas reales que no se están estudiando a fondo y tenemos que estudiar esto y preparar a nuestros jóvenes en eso. Derecho especializado en comercio electrónico, como yo les dije. ¿Por qué? En virtud de que la población requerirá acceso a la energía. Y les doy estos datos. Las zonas urbanas consumen el 70% de la energía total. La movilidad ecológica. El 23% del dióxido de carbono lo genera el transporte. Y lo vemos en Santa Fe, una ciudad planeada para el futuro, y es un caos. Economía circular. El 33% de alimentos se pierden durante la producción y el consumo, porque no hay especialistas en esto, y se requieren especialistas para la administración de esos insumos de manera racional. La calidad del medio ambiente, el 8% subió la contaminación urbana entre 2008 y 2016. Planificación urbana inteligente, el 30% de las emisiones provienen del sector de la construcción. Y aquí hay espacio para los administradores y los juristas. La gestión del agua. El 27% de la población urbana no tiene acceso al agua corriente. Esta debiera ser nuestra meta, entender hacia dónde va la urbe, hacia dónde va la sociedad en su conjunto, hacia dónde va nuestro país y sobre todo hacia dónde va el mundo. Parece que a veces México no entiende que sin educación de calidad, sin libre comercio y sin innovación tecnológica no saldremos del subdesarrollo. Le hemos apostado todo al libre comercio y con el libre comercio nos vamos a quedar como país maquilador. Es un imperativo estratégico para el éxito de cualquier acción o conjunto de acciones el emprender una coordinación integral. Gobierno local con sector público, con sector productivo y comunidades y organizaciones comunales. Solo así vamos a entender que podemos formar e integrar a nuestros jóvenes en la administración y en el derecho si conjugamos todos los intereses, pero no que se quede a nivel teórico, sino a nivel práctico. Tenemos que generar también proyectos de investigación, universidad, empresa, universidad, sector público, universidad. Proyectos de innovación para el aceleramiento del desarrollo local, económico y social. Proyectos de análisis. Sí, es muy bonito analizar todo, por qué la hormiga come plantas y no critico, pero en nuestro ámbito social hay que buscar que no esté disociado lo que enseñamos con lo que podemos transformar. Proyectos de análisis estratégicos y de prospectiva en el ámbito jurídico, administrativo, económico, político y social. La universidad y el estudiante pueden proveer de análisis en este sector, aún siendo estudiantes. Es decir, se requiere hacer más prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Prospectiva es no estudiar el pasado nomás. El pasado en nuestros análisis de prospectiva se sintetiza la historia del problema en un párrafo, pero tenemos que cambiar esa visión arcaica, vetusta, que ya no funciona
en nuestros estudiantes, en nuestros académicos, en nuestras universidades, que cuando se le pide analizar un problema, 99% del estudio es la historia del problema y 1% es la perspectiva y el análisis del problema y la solución. Tenemos que hacerlo a la inversa. El problema es un párrafo y la solución, la perspectiva, es el resto de nuestra investigación. ¿Y qué quiere decir la perspectiva? Analizar problemas que no han llegado todavía y dar soluciones de antemano a posibles problemas. El nuevo sistema de educación integral en el ámbito del derecho y la administración requiere de plena confianza, credibilidad, honestidad y transparencia. El objetivo es formar jóvenes preparados y con objetivos y metas para resolver problemas de carácter transversal y multidimensional. Es indispensable la coordinación y cooperación del sector público con el sector privado empresarial. Yo estoy totalmente de desacuerdo con la gente que dice, no, es una universidad pública y tenemos que hacer solamente análisis o buscar resolución a los problemas de cuestiones públicas. Así no vamos a avanzar. Tenemos que terminar con esa visión demoníaca de que lo privado es malo y que lo público es la santidad. Ni uno ni lo otro. En un entorno, para eso son las universidades, para trabajar y transformar el entorno público y privado. Por tanto, para la elaboración del análisis y estudios para el mejoramiento de las plantas laborales, podemos nosotros hacer análisis para mejorar las plantas laborales de las empresas o de las instituciones públicas y así mejorar la productividad, el desarrollo social y empresarial. Ellos están ávidos también, no crean que lo saben todo. Tenemos que promover estudios para la mejora laboral de las empresas. ¿En qué sectores? En la urbanización, en la demografía, en el empoderamiento del individuo. Abono al esto. En la urbanización, ¿por qué? El 60% de la población mundial residirá en ciudades para el 2050. La urbanización crea importantes oportunidades para el desarrollo socioeconómico y un estilo de vida sostenible. La demografía. Se da una población con esperanza de vida más alta. Cada vez la población va a tener mayor esperanza de vida y se va a disminuir la tasa de natalidad. El empoderamiento del individuo, ustedes ya lo ven. Los avances en la educación, la administración, el derecho, la salud y tecnología, aunados al crecimiento de la clase media, empoderan a los individuos, lo que conduce a una mayor vigilancia sobre los gobiernos y a la exigencia de más y mejores productos de consumo de calidad. El individuo, la sociedad civil se está empoderando más y por eso se requiere una nueva visión. Claro, todo esto tomando en cuenta que hay escasez de recursos naturales. Para el 2030, el crecimiento demográfico global generará una enorme tensión en torno al suministro de recursos naturales. Agua. Agua, agua. Somos 80% del agua y requerimos el agua para sobrevivir. Alimentos, tierra fértil y energía. Del cambio de poder, debemos de tomar en cuenta el cambio de poder económico. Las naciones emergentes están cobrando un papel fundamental. México, Brasil, la India. En la economía global, a partir del incremento de la clase media, hay un reequilibrio de poder en el orden mundial. México destaca entre las 10 economías emergentes y entre las 20 más importantes a nivel mundial. Por tanto, se requiere la necesidad de la modernización de la enseñanza, el derecho y la administración. Se requiere una adecuación a los tiempos actuales. La educación, el acceso a los medios y la tecnología, aunados al crecimiento de la población, la empoderan, lo que conduce a una mayor vigilancia sobre los gobiernos y sobre el sector privado. Y quiero insistir sobre eso. Lo anterior genera una mayor exigencia, pues, a los gobiernos y al sector privado. ¿Cuáles son los retos
del presente y del futuro. El trabajo intelectual y la mano de obra serán súper especializados. ¿Cuáles son las acciones que yo propongo? Invitar a CEOs, presidentes, directores generales de grandes empresas mexicanas e internacionales, de las cuales estamos rodeados en este entorno en Coajimalpa, a dar conferencias en la UAM, que conozcan a la UAM Coajimalpa, que sepan que somos otro modelo de universidad que les podemos proveer de servicios y se está desaprovechando esta oportunidad. Invitar a directores de recursos humanos, ya lo hemos hecho yo lo hice el año pasado con un CEO de una empresa hindú y de recursos humanos y fue exitoso. Invitar a directores de recursos humanos de empresas nacionales e internacionales a dar conferencias aquí, que vean que aquí tienen también nuevos gérmenes en proceso, pero gérmenes positivos que les pueden apoyar en el desarrollo de soluciones a sus problemas. Organizar visitas de estudiantes de Derecho y Administración a grandes empresas exitosas, Bimbo, Netmac, a instituciones gubernamentales. Tenemos grandes empresas mexicanas que han sido exitosas en el mundo. Bimbo es una de ellas y Bimbo está aquí en Santa Fe. Y me da tristeza que estén integrando a gente de una universidad privada cuando yo veo que el mejor estudiante de esa universidad privada no le pide nada al mejor estudiante de la Universidad de la UAM Coajimalpa. Por tanto, establecer sala de juicios orales. Para mí es inconcebible que una UAM Coajimalpa no tenga una sala de juicios orales para estudiantes de Derecho, cuando los juicios tradicionales son arcaicos y ya no funcionan y generan corrupción. Yo creo que una acción que se debe establecer es establecer una sala de juicios orales aquí en esta UAM, porque sí está funcionando. Yo he ido a juicios orales y está funcionando. La Universidad Pública Autónoma de Aguascalientes, la de San Luis Potosí, las universidades privadas de la Náhuatl, las universidades privadas de la Panamericana, tiene sala de juicios orales para que les enseñen a ustedes cómo trabajar, cómo funciona el nuevo sistema, no teórico, práctico, para que ustedes hagan ejercicios y que estén bien preparados para eso que se avecina. La manera en que se ejercía el derecho está pasando al cementerio. Ahora son los juicios orales. Establecer salones adecuados para los ejercicios de administración transversal. Casos AT&T, caso Usacell, caso Facebook, caso Google. Yo creo que se debe de enseñar más. Invito a mis colegas académicos, invito a ustedes a que vean por qué el éxito de la administración del caso AT&T o el fracaso de Usacell o el éxito de Facebook y de Google. Porque la administración ya nos enseña de manera vertical. Esto de que las pirámides, de que el jefe sabe todo y que hay que esperar lo que decide el jefe, va al fracaso. Ustedes, si siguen una formación vertical, no van a tener cabida en el mundo real de hoy. Deben de entender que la administración el día de hoy es de carácter transversal, porque el jefe todo no sabe todo y que las decisiones deben ser de trabajo en equipo grupal. Facebook ha sido exitosa a nivel internacional porque las decisiones, no, Zuckerberg tiene su oficina bonita, aislada, no. Zuckerberg toma las decisiones en salas como este tipo, pero mesas redondas donde se reúnen grupos de 5, de 10 y el jefe, el CEO va trabajando con cada uno de ellos y ustedes van proponiendo soluciones a los problemas. Esa es la administración transversal, la comunicación transversal entre el departamento del gerente de producción con el gerente de línea, con el jefe de personal. No está cada quien en su reinado, sino transversalmente se comunican toda la información. Y lo mismo con Google y otras empresas. AT&T
trató de instrumentar eso, como Apple fue exitoso, o como otras empresas. Pero AT&T, que también funciona de manera transversal, cometió un gravísimo error. Al adquirir Usacell, en vez de decir borrón y cuenta nueva a los de Usacell, que estaban funcionando a la mexicana, a la antigua, al que checa el trabajador a las 8 y se va a las de la mañana y se va a las 11 de la noche, pero que llega, checa y se va a comer las tortas, a platicar, y llega a las 11, platica con sus colegas y se va a la 1, y como el jefe regresa en 2 horas, entonces 2 horas de comida, 3 horas de comida, llega, platica, su producción, su productividad es de 1 hora al día, y por eso fracasó Usacell. Cuando llega AT&T, integra a toda la compañía, y en vez de decir, a ver, tú me limpias la compañía y yo te la compro, no tengo por qué yo admitir a todos tus trabajadores, de acuerdo con la ley, yo los indemnizo y esto. No lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Que la administración horizontal no funcionó con la administración tradicional, de los vicios, errores. Y no estoy hablando solamente de empresa privada. Ustedes han sufrido la administración pública, porque los sindicatos han tomado la dirección de las instituciones públicas y no trabajan, no son funcionales. Entonces, en el caso de esto, de AT&T, llega a innovar y quería ser competitivo con todas las otras empresas. Pues no lo fue. Y tuvieron que cambiar a los funcionarios porque los funcionarios les decían, a ver, dame tu opinión. Los empleados no tenían la formación adecuada. Es ahí donde ustedes pueden entrar, con una nueva visión de buscar soluciones, no crear los problemas. Fomentar el estudio y la toma de decisiones en un ambiente de aculturalización. Tenemos que entender que para dar soluciones tenemos que entender las otras culturas. Y aquí hay cursos de conflictos internacionales donde yo también busco de fomentarles que hay que entender las culturas para tener éxito como profesionistas en el campo de la administración o del derecho. Pero hay que profundizar las materias de aculturalización, porque no es lo mismo una toma de decisiones en México que una toma de decisiones en Francia. Ya les expliqué lo de AT&T. Vincular teoría con estudios prácticos de casos exitosos en el derecho y la administración. Yo no veo, así como no hay sala de juicios orales en la UAM Coajimalpa, yo no veo tampoco laboratorios de administración para fomentar el emprendedurismo de los estudiantes de administración, para que dejen al vuelo su imaginación y empiecen a pensar como empresarios, como administradores, independientes o integrados a instituciones. Les doy el caso Cuba. Cuando se da la revolución, Cuba está en el dilema de si va a seguir el sistema contable o la administración de Europa del Este o de la Unión Soviética. Finalmente, después de discusiones muy rigurosas, los administradores y los contables decidieron que, bueno, estamos en el hemisferio americano. Sí, nuestro sistema es socialista, pero los sistemas contables son lo mismo para un sistema u otro. Y la administración es la misma para un sistema u otro. No porque detestemos, ellos decían, el imperialismo, no podemos usar las cosas productivas y positivas de los sistemas administrativos que han llevado éxitos sus empresas. Finalmente decidieron que tenían que seguir en el sistema americano y no el de Europa oriental. Y fueron exitosos. El egresado debe tener habilidades y capacidades para su integración al siglo XXI. No hablo en siglo XX. Tenemos que modernizar los mapas curriculares
para realmente que tenga el egresado un perfil distinto al que estamos generando. Yo no acepto, para mí es inaceptable que lo más valioso de una sociedad, como son los jóvenes como ustedes, que después de trabajar 4 años sean egresados desempleados o que estén trabajando de taxistas. Los he visto, los he platicado con ellos. Por tanto, tenemos que cambiar todo esto en virtud de que la oferta no está correspondiendo a la demanda. Tenemos que hacer congresos estudiantiles y semanas de emprendimiento en Derecho y Administración. Este es un ejercicio que estamos haciendo, pero yo también me gustaría que los estudiantes participaran en estas semanas, además conjuntamente con los académicos, y no nosotros nomás a venir y hablar como Magister Dixit, sino que ustedes también propongan ideas, propongan empresas, propongan problemas y la solución, porque no es válido nomás plantear problemas, sino la solución. Fomentar la innovación e, insisto, el emprendedurismo. Mayor exigencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas de la administración y el derecho. Yo sí creo que debe haber una exigencia, tanto del profesor como del alumno. No se vale que nomás el alumno venga para pasar. Debe de venir pero debe de cambiarse todavía esa batería que tiene por un chip y estar convencido. Si no está convencido el alumno y si no está convencido el profesor, vamos a fracasar. De que el estudiante tiene que venir para aprender y si aprende, pasa los exámenes y no venir para pasar. Porque si pasa, va directo al fracaso, porque nomás está estudiando para pasar y no para aprender. El que aprende, por supuesto que va a pasar. Conclusiones y sugerencias. En este marco se presenta la necesidad ineludible de capacitar e innovar a los aún estudiantes universitarios, a los empleados y a los empleadores, porque también ellos tienen que cambiar, hasta los más altos niveles ejecutivos. El CEO que no aprende va a ser cambiado. Y tenemos muchos ejemplos en la vida porque quieren seguir manejando a su institución, a su empresa, a la antigüita. Y eso se acabó. Tenemos pues académicos y jóvenes la oportunidad para ayudarles durante todo el proceso de sus carreras profesionales. Durante y después. Se tiene que dar una reestructuración de todas las políticas públicas y privadas para mejorar el capital humano. Y si no mejoramos al capital humano, podemos hacer grandes innovaciones a la institución. Si no mejora el capital humano, va al fracaso esa institución. Tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Esto significaría que se estaría transitando de una sociedad de átomos a una sociedad de bits. Una transformación de la materia prima a la transformación de la materia gris. Tenemos que transformar nuestra materia gris. Vivimos en una sociedad de inteligencia artificial. Sí, es un hecho real. Hace rato yo escuchaba la mesa anterior una discusión muy interesante sobre las tecnologías 5G. Vivimos en una guerra comercial que no es comercial. Vivimos en una guerra digital. Y quien no entienda que es la disputa por el control digital, en este momento, pues está fuera de tiempo. Por tanto, al vivir en esta sociedad de inteligencia artificial y de realidades virtuales, donde la tecnología de la información, TIC, así como la interconexión de las cosas son hechos consumados, si no entendemos esto, no podemos avanzar. El desarrollo del personal humano ya se está dando y se seguirá dando en términos algorítmicos. Los puestos se convertirán en algoritmos con una base fundamental heurística. La calidad de empleo se acelerará de baja y media a alta. Todo será en función del desempeño, de la calidad, de la innovación y de la urgencia. Si ustedes no tienen calidad, si no innovan y si no dan respuesta inmediata, no van a poderse adaptarse a las nuevas realidades.
El vínculo indisoluble será gente, gobierno, empresa, gente. Los puestos que hoy se están y seguirán dando son los de consejeros de robots, gestores de basura, controladores de drones, asesores en inteligencia artificial, terapeutas en desintoxicación digital, técnicos exponenciales, entre otros, además de lo que ya les dije. Lo anterior resultará en la desaparición de 5 millones de puestos de trabajo tradicionales, pero aparecerán casi 3 millones con el nuevo perfil. ¿Dónde quieren estar? ¿Entre los 5 millones o en los 3 millones? Por supuesto que va a tener costo. Unos van a perder porque no se adaptaron a las nuevas realidades, pero van a agarrar los que se adaptaron a tener un nuevo perfil para dar soluciones a los problemas del presente y del futuro. Hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Hay algunos que sabemos que no sabemos, pero como no sabemos, queremos saber más, y es la duda la que nos mueve a mover, a volver a aprender más. Pero hay otros que no saben, y así abundan en nuestro país y en el mundo esas gentes, que desafortunadamente muchas tienen posiciones y que están decidiendo por nosotros. En la tercera década del siglo XXI, es decir, a partir del año próximo, debemos tener un objetivo claro: perfilar las opciones de la evolución global, de los desafíos de la educación multidimensional, lo que decía la maestra que le acaban de dar el emeritazgo, una educación multidimensional hacia el horizonte 2030-2050. Resulta indispensable ayudar a transitar del modelo de colaboración universidad-industria a un modelo universidad-industria intersectorial, universidad, en un contexto de transversalidad. Se ha enseñado a la gente de la misma forma durante los últimos 100 años. Y como se ha crecido en ese sistema, se cree que es normal. Llegó el momento de cambiar y dar un giro copernicano a esta realidad. Para transformar la realidad se requiere de un cambio profundo en la mentalidad del docente y del educando. Me queda muy claro, porque somos una mancuerna. De acuerdo con el pensamiento budista, cito, Buda. Hace un par de meses anduve por allá, estuve en la tumba de Buda y encontré esta frase: no es el cambio lo que produce dolor, sino la resistencia a él. Analícense, analicen a las gentes de su entorno, analicen al país. No es el cambio lo que produce el dolor, sino la resistencia al cambio. Se requiere cambiar los mapas curriculares, reitero, y las áreas de conocimiento para reformar y fortalecer el sector educativo privado y público. Es fundamental la instrumentación de un nuevo sistema de educación superior autosustentable con valores éticos agregados en las licenciaturas, maestrías y doctorados, adaptados al siglo XXI y a la era global. Fíjense estos datos: aproximadamente el 50% de los universitarios, 50%, egresan solo de 9 carreras, entre ellas la administración y gestión de empresas y el derecho y la contabilidad y la fiscalización. Pero se enfrentan al desempleo por no tener las capacidades y habilidades que la nueva era global demanda. Tenemos que prepararnos para crear los empleos del futuro, como los que yo les mencioné, y dejar de fomentar las carreras tradicionales sin especialidad que solo llevarán a los estudiantes y futuros egresados de las universidades al desempleo. En el mundo que se avecina, las oficinas se volverán supereficientes, se va a trabajar a distancia. No es que tenga que venir y checar de 8 a 5, a 6 y no hacer nada. Vas a poder hacerlo en tu casa, pero se te va a juzgar por tus capacidades, tus habilidades y por tu eficiencia y por tu productividad.
Para ello debemos preparar a los jóvenes universitarios, empleados y empleadores también, porque los empleadores también tienen que quitarse las baterías y los bulbos que traen en el cerebro y ponerles un chip. El trabajo será a distancia de manera digital. La mano de obra será súper especializada en el campo del derecho de administración, es a lo que me refería anteriormente. Todos los especialistas en ciencias sociales, como abogados, administradores, economistas, politólogos, internacionalistas, entre otros, deberán manejarse con profundos conocimientos digitales en informática y con un profundo conocimiento del manejo de Big Data o información masiva. Esta puede ser una de nuestras capacidades y habilidades, el manejar los Big Data, porque con información masiva podemos dar soluciones a problemas. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes van por el eje Lázaro Cárdenas, todo está desarrollado a que se acumuló una información de millones de información de cuántos carros pasan al día, a qué hora, todo esto. Y se creó un algoritmo. El algoritmo no es más que una ecuación matemática que nos ayuda a dar problemas a soluciones económicas, políticas, sociales. Y así se creó el eje central. Les ha tocado a ustedes que cuando van, les toca siga, porque se diseñó eso, que cuando el aforo de esta calle transversal, pues son de 5 carros, pues se tiene que esperar para que este aforo por el eje fluya con mayor facilidad. Pero viene un agente de tránsito inculto que no se le educó para eso y mete mano manualmente y nos descompone toda la fórmula algorítmica y les toca ¿qué? Alto, y en vez de recorrer en 10 minutos todo el eje central, lo recorren en 1 hora. Bueno, este es un ejemplo de cómo tenemos que ser especializados en Big Data, en información. Las políticas públicas, a los cuales egresados de Derecho, a los cuales egresados de Administración, deben de tener propuestas, va a estar basado en la información masiva y por eso deben de tener estas capacidades para proponer soluciones a ese tipo de problemas. En el derecho las disputas legales serán más por cuestiones, relativas a delitos relacionados con la tecnología, la información digital y su difusión, el ciberbullying, el robo de identidad o la protección de datos. Pregunto, ¿están preparados para ello? Y si no, deben de obtener las capacidades y las habilidades. Y nosotros como académicos, ayudarles a que las tengan. En el derecho y la administración se pondrá énfasis en la prevención de los conflictos y en los estudios de prospectiva. Los conflictos que surgirán con mayor incidencia se relacionarán con las disputas, insisto, agua, disputas comerciales, de mercados, disputa de nichos de mercados, guerras cibernéticas, los daños medioambientales. En torno al comercio y las finanzas se prevalecerá el comercio online, en línea, así como el estudio, análisis y seguimiento de los mercados financieros en línea. Empezarán a surgir más monedas virtuales de manejos en línea y será posible su regulación. Les comento que en Basilea, el banco de todos los bancos donde está Carstens, ya se están haciendo estudios muy serios para regular la moneda Bitcoin y todas las demás. El Banco de México está haciendo ya estudios serios, porque es un hecho real que ya se viene. Sin duda el fraude de acciones virtuales va a crecer, y ya lo estamos viendo. ¿Están preparados nuestros egresados para estas? ¿Para buscar soluciones a esto? Pregunto, ¿la administración será más fluida? Las estructuras serán menos jerárquicas y tendrán menores filtros de control. En el derecho será una reglamentación para el uso de las encriptaciones y la seguridad de los datos biométricos. En el derecho será una reglamentación para el uso de las, ya lo dije. En suma, algunos de los hechos, eventos y acciones mencionados con anterioridad son una realidad, pero va a ir increciendo todo esto. En el futuro se acelerará la innovación tecnológica de manera exponencial.
En esta tercera década del siglo XXI debemos tener un objetivo claro: perfilar las opciones de evolución global de la educación superior en el campo del derecho y la administración hacia el horizonte 2030-2050. Pregunto, ¿estamos preparando a los estudiantes universitarios, a los empleados y empleadores para el presente futuro? Definitivamente la respuesta es no. Ante este panorama, todos en conjunto tenemos que reinventarnos como sociedad y afrontar con asertividad e inteligencia lo que viene, para que la futura economía mexicana sea sustentable y exitosa en el 2050. Sus empresas e instituciones jurídicas deben ser responsables y respetuosas de su entorno. El Fondo Monetario Internacional, que es una institución creada por Estados Unidos, una institución capitalista, sí, la casa de prospectiva más exitosa, PricewaterhouseCoopers y Bloomberg, están señalando que en el 2050 México puede ocupar la octava economía del mundo. Yo me pregunto, ¿lo podemos hacer? Sí, pero si hacemos toda una serie de transformaciones, comenzando por la educación de calidad en el nivel universitario, y no se diga en kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Una forma de garantizarlo es a través de un proceso de certificación que logre que las compañías e instituciones públicas o privadas mejoren su empeño en 4 ejes. A, su responsabilidad frente a sus trabajadores. Si no hay una responsabilidad del empleador con sus trabajadores, no se va a poder avanzar. Su responsabilidad con las comunidades donde están insertas. Debe haber una responsabilidad social de esas instituciones. Su gobernanza y la protección al medio ambiente. Los retos que tienen las organizaciones e instituciones públicas y privadas en la implementación de estos nuevos modelos son verdaderamente enormes y todos estamos metidos en esta situación. Termino con una frase de Albert Einstein. Cito: no podemos seguir resolviendo los problemas actuales con la misma forma de trabajo que nos ha traído hasta aquí. Fin de la cita. Por ello, en esta tercera década del siglo XXI debemos tener un objetivo claro: perfilar las opciones de evolución global de los desafíos de la educación hacia el horizonte 2030. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, jóvenes, me parece que la conferencia ha sido muy interesante por parte del embajador, el doctor Roldán, y creo que hay muchas preguntas o comentarios, ¿no?, que ustedes podrían hacerle, aprovechando que está aquí. Hay temas que creo que nos competen a todos, como bien lo dijo el doctor Roldán. A mí me puso a reflexionar, al final me gustaría comentar algo también. Pero bueno, se abre la sesión a preguntas, a reflexiones, por favor, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta en el sentido de que durante la conferencia usted nos mencionó que le estábamos apostando mucho al libre comercio, y también menciona que debe de haber un modelo nuevo universitario industrial, transvectorial o transsectorial. En ese sentido, si buscamos eso y la injerencia o más bien el papel de las universidades públicas creando abogados o administradores que tengan una tendencia a introducirse a los mercados o a las en personas morales privadas, empresas, y nosotros llegáramos a estar en un papel en el que tuviéramos algún tipo de control en la administración de una empresa, nuestra tendencia o nuestra aspiración en ese aspecto no sería buscar expandirnos fuera de las fronteras mexicanas. No entiendo mucho eso. Y otra pregunta que se desprende de aquello es que si usted nos dice que le hemos apostado mucho al libre comercio y eso quizás es algo que nos ha perjudicado a la producción económica mexicana, ¿usted consideraría que todo el esfuerzo institucional para realizar un tratado de libre comercio como el TMEC deviene en una mala negociación o quizás aunque se haya aprobado y demás, no es tan beneficioso? Bueno, esas serían mis preguntas.
Dejamos hacer otras 2 preguntas más, un paquete de 4 preguntas, 5 preguntas. Por favor, ¿hay por ahí alguna pregunta más? Profesor, esta parte de la cantidad de egresados que existe, de la cual muchos son egresados, ¿usted la atribuye a la calidad en el perfil del egreso o porque la demanda de las empresas es diferente a la que las universidades están ofreciendo? O, pues, yo en mi entorno, bueno, este es un comentario, en mi entorno aquí en la Ciudad de México he visto muchas universidades, las cuales algunos se denominan patitos, ¿no? Y de derecho hay muchas, ¿no? Estudias 3 años, 2 años, ya tienes tu cédula, y es un egresado más de una universidad que está compitiendo con otro. Esto es un factor que yo creo que se tiene que tomar en cuenta, pero en sí mi pregunta en específico es, ¿a qué atribuye usted este fenómeno del porcentaje de egresados que están quedando desempleados? Gracias. ¿Por ahí alguna pregunta más? Adelante. Buenas tardes, doctores. Efectivamente comparto con usted el punto de vista de que se debe acercar hacia las industrias y hacia las empresas. Ya lo había manejado hace tiempo con mis compañeros y con el sector de vinculación aquí en la universidad, quien muy amablemente siempre nos ha apoyado en esta área. He asistido a coloquios, he ido a empresas para hablar con el área encargada para poder acercarnos y poder generar espacios de trabajo. La pregunta sería, ¿qué podría hacer la universidad para agilizar estos trámites? O si no agilizarlos, poder generar lazos más cercanos con estas industrias y poder generar espacios de trabajo donde nos podamos incorporar como estudiantes, después como practicantes y finalmente como profesionales, si así lo deseamos. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Adelante. Sí, bueno, creo que esta universidad nació precisamente esta carrera aquí nació con el objetivo de ofrecer nuevas líneas de egreso, ¿no? Tenía entendido que era ambiental, que era derecho a la competencia, es más o menos en lo que iba encargado. Sin embargo, bueno, me imagino que por cuestiones propias de la administración, pues quedaron nada más 2 bloques. Ahora, también tenemos un problema de estructura. Yo digo que es una estructura un poco fija porque los horarios son en la mañana. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un alumno tal vez de incluso una universidad patito o una tan patito, ¿no? Un TEC o un ITAM? Ellos tienen diversos horarios que les permite trabajar o laborar en la mañana, por ejemplo, o llevar unas clases como en la libre de 7 a 10, se van a laborar, regresan en la tarde. Entonces, esas son como a lo que nos enfrentamos también los estudiantes. Ahora, despachos, ¿no? Como Mackenzie, Basham, lo primero que te piden es 100% inglés. Entonces, es como la primera barrera en la cual te puedes enfrentar. Efectivamente, los cursos de compliance, de evidencia digital, esos cursos que incluso en México son nuevos, y todos los que usted nombró, vienen Costa Rica, Estados Unidos o incluso en Colombia. Entonces, apenas están llegando a México y yo la verdad creo que no hay como especialistas y si los hay es difícil localizarlos. Sin embargo, sí hay una gran área de oportunidad en derecho económico, derecho a la competencia, compliance, evidencia digital. Lo importante es los alumnos, escuchamos, bueno, sí es importante que lo traiga, pero ¿quién lo puede traer? Bueno, pues hay como un modelo de selección que yo no entiendo, pero finalmente pues existe, ¿no? Y lo complicado pues es traer esos profesores. Finalmente, por otro lado, pues sí, lo de juicios orales siempre ha sido, es muy atinado, es como la demanda de todos los años, incluso Rodrigo Landa por ahí que estaba, él dijo, yo voy a traer aquí juicios orales cuando fue representante. Pero bueno, finalmente... sí. ¿Y no lo hizo? No lo hizo, pero... ¿Qué pasó, Rodrigo? Entonces, digamos, uno como estudiante dices, bueno, pues voy a ver dónde van a trabajar. Bueno, pues ahí más o menos tienes que como que faltar unas clases, matar otras para poder laborar, ¿no? O más bien dicho, para ser competitivo con otros alumnos. Esas son como las dificultades
que tenemos los estudiantes. Dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre un alumno de la UAM que a lo mejor tiene mejores conocimientos y otra escuela, ¿no? Por ahí la Universidad del Valle, quiero pensar, ¿no? Pues precisamente son esos, los horarios, los idiomas, las facilidades. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿qué se puede hacer respecto a eso? O digamos, o qué tenemos que hacer. No estoy hablando de una huelga o algo así, ¿no? Por ejemplo, ahí Daniel, él ha tratado de buscar, ¿no? Por su parte. Sin embargo, hay como muchos lazos que aún se pueden hacer, yo creo. Y ya, es todo. Gracias. Gracias. Adelante. Si quieren cerramos con esto y luego seguimos con más preguntas. No. Pero Sí, cerramos. sí, añadiendo a lo que dice mi compañero, el mercado laboral no solo está pidiendo egresados que sean técnicos, es decir, que sepan en nuestra cuestión los conceptos de derecho, los sepan manejar y los sepan aplicar. También es necesario llevar otras habilidades que aquí, desde mi perspectiva, no se están aprendiendo, como es la tolerancia, como es la aceptación, la paciencia, el control emocional, la inteligencia emocional, poder resolver conflictos y problemas, además de los idiomas que son muy importantes, porque si bien se enseña inglés en esta institución, otras instituciones están enseñando el inglés 24 horas por 7, es decir, leen, escriben, hablan en inglés y eso solo siendo el idioma requisito para poder entrar. Aparte se les enseña otro idioma. Entonces, ¿qué podría hacer la universidad en este caso para fomentar estas habilidades? Eso es a lo que quiero añadir a lo que dice mi compañero. Gracias, Daniel. Cerramos este ciclo, Ya, pero muy bien. para otros. Excelente, me parece muy bien. Bueno, comienzo con la última planteamientos. Yo creo, sí insisto, en que sí es indispensable el establecimiento de una sala para juicios orales. No se requiere mucha inversión. En una de las aulas múltiples se puede dividir y se puede crear allí una de carácter permanente. Así como lo tienen los arquitectos, los ingenieros, son salas para ellos exclusivamente. Yo creo que los estudiantes de Derecho también se merecen una sala de juicios orales. Ya ven, a esta universidad, a esta unidad, vino nada menos que Ramón Cosío, un abogado realmente de excelencia y que les podría también, estoy convencido, apoyar de cómo hacerlo y a comenzar con ciertos ejercicios. Pero también los laboratorios de emprendedurismo, yo creo que en el sector de la administración deberá, al lado de los juicios orales también, desarrollar salas especiales donde los administradores puedan discutir y proponer empresas para ellos o el mejoramiento de empresas. El esfuerzo personal es el 90% del estudiante. También no le pueden decir que es de la universidad. El 90% es el esfuerzo de ustedes y el 10% es de la universidad y de que se les provea de buenos libros, buena biblioteca y además no se pueden quejar. Esta universidad lo tiene profesores de alta calidad. Yo sí creo en esto, de que sí pues, valdría la pena empezar a hacer el ejercicio de dar cursos en inglés. Hay profesores que hablamos el inglés, aquí hay 2 de ellos, y que podríamos dar incluso cursos en inglés o en francés. En las universidades públicas ya se está dando, en la UNAM se está dando, en ciencias políticas. Se está dando en la Panamericana, se está dando en la Anáhuac. Y así podríamos salir de esa idea de que yo sé inglés hablando I want to see the carnitas, otherwise le van a hacer daño a my children. Pues ese es un inglés pozolero. O sea, tenemos nosotros que hacer el esfuerzo personal. Pero yo veo con tristeza de que todavía los estudiantes universitarios siguen estudiando un idioma para pasar y no para aprender. Así no van a llegar al éxito. Tienen que estudiar para aprender el idioma. Y yo creo que incluso aquí se da, pues cambiar los métodos de enseñanza, sino más seguimos con el verbo to be. I am, you are, he is, she is. O pollito, la tradicional, ¿no? Lápiz, pencil, pluma, pen. Así no vamos a hablar inglés. Yo creo que un esfuerzo es
Y les doy un ejemplo. Sí es posible en una universidad pública transformar todo con esfuerzo del estudiante y de los profesores. Yo conozco un sistema universitario en Oaxaca, en uno de los estados más pobres, que tiene uno de los mejores sistemas educativos a nivel universitario y que desafortunadamente todos los egresados están yendo a las grandes empresas como Philips, como Siemens, como Volkswagen, grandes empresas aquí y en Alemania. Muchos egresados salen tan bien preparados que van a enseñar a los técnicos alemanes, y no les estoy mintiendo. Se llama Sistema Universitario de Oaxaca, que comenzó con la Universidad del Mar, con la Universidad Tecnológica de la Mixteca. ¿Pero en qué consiste? En que el estudiante entra a las 7 de la mañana y sale a las 7 de la noche. Todos están becados. El desayuno les cuesta 5 pesos, aquí les cuesta 10. Pero hay una exigencia, todos los profesores son de tiempo completo, pero todos los profesores están en sus cubículos y tienen horas de trabajo con los estudiantes. Todos los egresados salen hablando 2 idiomas y quienes enseñan el idioma no es un mexicano, el inglés, aunque lo sepa muy bien. Se trajeron a profesores nativos de lengua inglesa, de lengua francesa, de lengua rusa, de árabe y de chino. Y están enseñando en estas universidades. Ya hay 19 campi, que el plural de campus es campi en latín. De modo que 19 en todo Oaxaca. Sí, pero con un esfuerzo colectivo. ¿Y saben qué es la primera clase que tienen? La primera clase es Tai Chi, todos, de ingeniería, de derecho, de administración, de estudios internacionales, porque se requiere control mental y físico. Y todos en la mañana a las 7 están en su primera clase. Entran a desayunar y da gusto ver la biblioteca durante todas las horas, porque además es una universidad que está abierta 24 horas, que la biblioteca está llena. Y todos, como si uno estuviera en París o en Estados Unidos, con un silencio, y todo. Les voy a mostrar en la próxima clase esas fotografías. Llenos. Todos están becados, todos, pero todos están estudiando, no para pasar, para aprender. La institución podrá tener esas bellas instalaciones y los mejores profesores académicos, pero si no se quitan el bulbo y se ponen un chip, por más que tengan todo esto, aprovéchenlo. Yo creo que se puede aprovechar. Del libre comercio, yo creo que va unido todo. Si tenemos educación de calidad vinculada a un proyecto de libre comercio dentro de la globalización y fomentando la innovación en todos los campos del conocimiento, ha sido el éxito eso de China en 40 años, ha sido el éxito de Corea y de Japón. Pero los estudiantes estudian para aprender. Y da gusto verlos en las fábricas jóvenes como ustedes, en grandes galerones que están trabajando todos estos, pero no se levantan a la torta. Allí tienen su té y sus galletitas y siguen trabajando, haciendo comercio electrónico. 713 millones de chinos están haciendo comercio electrónico, porque tienen habilidades y capacidades distintas. Entonces, sí funciona. El libre comercio, no, yo no dije que no funciona, no. Ha sido exitoso y benéfico para los 3 países. A tal grado que de 100,000 millones de dólares que se comerciaba, ahora son 600,000 millones de dólares. Tan exitoso es que cada minuto, se comercia con Estados Unidos 1 millón de dólares. Y cada día cruzan la frontera México-Estados Unidos 346,000 transportes de carga con alimentos, con producto, con bienes. O sea, ha sido exitoso para los 3 países. Lo que pasa es que no se ha distribuido la riqueza equitativamente, es otra cosa. En relación a la calidad, yo creo que la calidad sí es distinta de las universidades, Patito, como mencionas. Ante la incapacidad del Estado para dar educación gratuita en todos los niveles, se ha creado pues, un sistema paralelo, pero se está engañando a esos jóvenes.
porque muchos de ellos entran al desempleo porque no tienen ni las capacidades ni las habilidades. Yo sí creo también que debe haber un vínculo entre oferta y demanda. Y reitero lo que dije, el grueso de ellos está siendo desempleado porque no tiene las capacidades y habilidades que requiere la demanda. Tenemos que entender el entorno para ver cómo integramos, pero ha habido históricamente, por cuestiones políticas, ideológicas, un distanciamiento entre la oferta y la demanda hablando del sector educativo. La cifra del 46% de desempleados universitarios no la digo yo, es cifra de INEGI. Tenemos que fortalecer, pues, la relación entre las universidades públicas y privadas con el sector público y privado. Bien. Entonces, ¿algún otro bloque? Otro bloque de preguntas, de reflexiones. Daniel, otra vez, adelante. Más por ahí. Bueno, ya no más preguntas, más bien sugerencias, vamos a decir, en este concepto de poder dar clases en inglés o poder recibir clases en inglés. ¿Se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Podríamos programarlas? ¿Podríamos, no sé, contactar a gente que esté en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, ya sea por medio de un contacto personal o por medio de la embajada, para poder hacer una conferencia y poder llevar esta resolución de diferentes temas como es la migración, como es la economía, como son el derecho económico? ¿Lo podríamos hacer aquí? Es una propuesta que yo tengo y la pregunta sería, ¿podríamos hacerlo y cómo lo haríamos? ¿No? Eso es... Yo respondo también. No sé si hay más por ahí, alguna pregunta, alguna reflexión. A ver, adelante. Qué bueno que están los de administración presente también. A ver. Soy estudiante de administración, ya estamos en onceavo trimestre y lo que yo he notado a lo largo de la carrera es que muchos compañeros se quejan acerca de, bueno, que a veces la carrera no nos da las herramientas que nos piden en el campo laboral. No ha sido solo uno, han sido varios, pero también se me hace un poco increíble que la misma carrera no nos pida, por ejemplo, prácticas profesionales obligatorias. Sí se pueden hacer, pero se hacen por un programa aparte, durante el verano. Sin embargo, para la inclusión de los alumnos, en este caso de administración, a las empresas, sería una parte muy importante porque habría algún sentido de retroalimentación sobre lo que necesitamos y lo que estamos aprendiendo. Y también tener un poco más presentes estas semanas de administración y derecho, porque ha habido veces que vienen personas muy importantes y que nos perdemos conferencias porque algunos profesores no se tienen examen o se tiene que ver el tema pues, no sé, de una manera obligatoria, ¿no? Creo que darle más importancia a este tipo de conferencias puede ser muy benéfico para nosotros y la retroalimentación que usted menciona, bueno, junto con las personas que laboran en la zona de Coajimalpa, Santa Fe, debe ser una parte muy importante para nuestra carrera, no solamente para administración, sino también para derecho. Aquí la cuestión es poder intentar algunas iniciativas, como dicen nuestros compañeros, pero que se hagan no de aquí a 5 años, no de aquí a 10 años, porque nosotros ya salimos en aproximadamente 6 meses. Tal vez nosotros vamos a ser la última generación que llevemos este tipo de programa académico, ¿no? Tal vez. Pero, sin embargo, bueno, de mi parte, sí quisiera ver un cambio inmediato en este tipo de cosas, porque al final de cuentas, si no nos arreglamos entre estudiar y trabajar, al final de cuentas vamos a salir sin experiencia laboral y vamos a ser uno más de ese 40 y algo % de desempleados que tenemos nuestro certificado de egreso de una universidad tan prestigiosa como esta, pero al final de cuentas se queda prácticamente ahí, ¿no? Entonces, yo
quisiera ver la posibilidad de que se tuvieran más programas pues, para ver la posibilidad de que nuestras herramientas mejoren y nuestra capacidad laboral sea más completa. Adelante, otra, ¿hay más? Ok, y hay más también aparte. Adelante, a ver, la idea es aquí de que estemos reflexionando, me parece que para eso es la conferencia, ¿no? Para precisamente detonar, ¿no? Puntos que creo que nos son útiles a todos. Por ahí hay otro colega y luego, si quieres, Daniel, adelante. Para mí es comentario y también dos preguntas. En parte quiero aunar en lo que estaba comentando mi compañero y los demás, pero voy muy de acuerdo en la parte que justamente este 44% de personas que salen y que realmente se encuentran en esta parte de desempleo, estoy muy de acuerdo con usted que hay muchas veces la oportunidad donde realmente es el estudiante que tiene que echarle las ganas, pues realmente para encontrar trabajo, porque me ha tocado en lo personal, ya voy casi 5 años laborando y que me toca ver cómo llega gente que la verdad viene, pero parece que realmente no viene a buscar trabajo, o sea, realmente viene porque parece que lo están forzando, casi, y la gente realmente no se prepara de la manera que debe. Está la parte de la escuela que sí, o sea, podemos quejarnos y decir todo lo que queramos de la universidad, pero realmente lo que tenemos aquí es pocas universidades, realmente este nivel lo tienen. Los recursos que tenemos y que muchas veces se desaprovechan, es muy claro. Mis preguntas van más justo al tema que estaba comentando. Este 40% de personas que justamente se encuentran sin desempleo con un título en mano, ¿qué porcentaje usted piensa que realmente es debido a esta circunstancia de que realmente la persona como tal no se prepara? Y la otra va más enfocada justo al tema del comercio también, y más que nada esta vinculación de las organizaciones. Ahora, como tal, México, un país tercermundista, realmente hay muchas empresas a nivel global que están aquí, y las sedes, de hecho, muchas de ellas tienen sus corporativos aquí. Tenemos Amazon, tenemos Uber, tenemos realmente todas las empresas de gran renombre, ¿no? Ahora, yo creo que este porcentaje también de desempleo se debe a que somos una ciudad que realmente está sobresaturada y justo no cubrimos con la demanda ahora sí, de oficios que se ofrecen, ¿no? ¿Qué podemos hacer justamente en esta parte para conectar justo con estas empresas? Que realmente, hablando nada más de Santa Fe, aquí tenemos a Amazon, tenemos a Huawei, tenemos Kio Networks, etcétera, ¿no? Y que los tenemos literalmente a menos de 1 kilómetro de distancia. Y que son, creo que, empresas. ¿Quién podría facilitar ese contacto para poder entrar y realmente tener una conexión directa? Gracias. Adelante, vas, Daniel, y si quieren, si hay más, si no, cerramos este ciclo, ¿no? ¿Si te parece? Muy bien. Y sí, yo también quiero constatar algunas cosas que me competen de alguna manera. Sí. Sí, bueno, gracias. Con lo que dice el compañero, yo la verdad pediría que no se tomen no se tome como obligatorio una práctica profesional, porque a veces cuando se vuelve obligatorio no lo hacen por aprender, sino nada más por querer ya pasar ese requisito, ¿no? Como en muchos casos. Y otra, como dice también el compañero, es cuestión del alumnado. Hasta donde el alumnado de verdad sale de la universidad y va a tocar puertas. En estos últimos 4 años yo he tocado muchas puertas, unas se han abierto, otras se han cerrado, otras ni siquiera se abrieron. Y conforme a lo que dice el compañero y lo que dije hace rato, ¿cómo podemos hacer de manera institucional para acercar a los dueños o a los gerentes de esas compañías a esta institución, que vean la oferta que hay,
y que también digan, ¿saben qué? Sí los aceptamos, pero necesitamos que cumplan estos requisitos, o que por lo menos vean que aquí estamos, ¿no? Como se los comenté, yo he ido a diferentes conferencias, he ido a diferentes empresas, a diferentes coloquios, y los empresarios están más que de acuerdo en decir, sí, vamos a reunirnos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer para institucionalizarlo y que sea también la institución por medio del alumno para poder llegar a este acuerdo, ¿no? Otra cosa es que pues sí, también hay programas para poder hacer prácticas. Hay muchos, de hecho, vinculación, hay que agradecer la vinculación, tiene un programa muy amplio. Incluso ellos mismos dicen, si ustedes quieren ir hacia una empresa en particular y logran que se haga el convenio, pues adelante. Entonces, reitero, también es una responsabilidad del alumno y si no considero que sea obligatorio, por favor. Muy bien. ¿Quiere constar? Sí. Y luego al final yo también comento. Por supuesto. Está bien, adelante. Bueno, yo considero, a reserva de lo que dice el doctor Vargas, que me imagino va a platicar sobre eso, yo considero personalmente que sí, las prácticas profesionales tienen que ser obligatorias. Y eso abunda en su formación y también en la posibilidad de que tengan trabajo. Porque curiosamente más del 90% cuando se hacen esas prácticas profesionales en cualquiera de las instituciones, si funciona y aporta ese joven, generalmente lo contratan. Y eso es un hecho real. Esto está vinculado porque yo creo que a los estudiantes del octavo al 12º trimestre deberían ser invitados a participar en una semana donde tengan una interacción con grandes empresas públicas y privadas, aquí, porque es la mejor manera de que los departamentos de recursos humanos de esas instituciones conozcan el perfil de los egresados en un tete-a-tete, es decir, el joven con el posible empleador. Y esa es una de las mejores maneras para ofrecerles esa puerta a un futuro trabajo. Sí, todas, sin descartar, transnacionales, mexicanas, Bimbo, todas, porque yo creo que hay espacio todavía para jóvenes egresados de esta universidad allí. Y tú mencionaste, pues estamos desaprovechando que Amazon, Huawei, FEMSA, Coca-Cola, todos los bancos que tienen aquí, y no los aprovechamos. Y sí los están aprovechando la UP, que ya también tiene un campus aquí y que va a tener un campus acá al lado, enorme, o la NAHUAC, y todos lo hacen. Nosotros tenemos que buscar ese ejercicio. Yo también considero, y es una posición personal, que debieran en esta semana, que es un muy buen ejercicio, cancelar ciertas clases y volver obligatorio a los profesores, que no es fácil, y a los estudiantes que asistan, porque tenemos que aprender todos de todos, los estudiantes de los académicos y los académicos de los estudiantes, para escuchar sus preocupaciones. En otras universidades se hace. Yo creo que también nos sirve de catarsis para expresar libremente lo que sentimos o nuestras preocupaciones para después de que salgamos de la universidad. Existe en este modelo de Coajimalpa la movilidad académica, pero todo el mundo se quiere ir a una institución en México en vez de incursionar o a Colombia, en vez de incursionar con otros países, o se quieren ir a España, a la Complutense en Derecho, que es el de las universidades más facilitas. Entonces, yo creo que sí tenemos que, en conjunto, buscar nuevas opciones para beneficio de todos nosotros. Yo terminaría allí. Gracias, embajador. Bueno, yo creo que la conferencia del embajador es muy importante precisamente porque nos hace reflexionar, y ahí hay cosas que me parece que concretamente les quiero contestar, ¿no? Sobre hacia dónde queremos ir.
la verdad la estructura y la arquitectura organizacional, como dicen los administradores de la UAM, de repente puede ser muy esclerótica, ¿no? Y por ejemplo, cambiar un plan de estudios nos ha llevado 8 o 9 años. Estamos por sacar la administración donde estará la materia de emprendedurismo, por ejemplo. Pero tenemos que consensar con los profesores. No es que yo como jefe les diga, ¿saben qué? Va esto, esto y esto, porque es lo que yo creo. No, hay que consensuar. Y eso es el problema a veces de las universidades grandes y sobre todo pues públicas y democráticas, ¿no? Que en ese sentido me parece que es bueno porque los conocimientos o hacia el rumbo se debate, se construye de manera conjunta, pero a veces tarda. Por ejemplo, las clases de inglés, me parece, yo siempre he tenido la idea que podemos sostener prácticamente toda la carrera en inglés. Varios de mis colegas también estudian en Inglaterra y en Estados Unidos y podemos dar clases en inglés sin problemas. Aquí el asunto es que primero no somos tantos y a lo mejor tenemos que tener dos opciones para los chicos que quieren tomar la clase en español y para los que en inglés, porque como tenemos un plan de estudios, nos podrían decir, ¿sabes qué? Yo vine acá a un plan de estudios en español, si tú me pasas en inglés, pues te voy a decir que estás mal y te puedo decir que no estás cumpliendo con el plan de estudios, por ejemplo. Esas cosas se tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que pasar por consejos divisionales, académicos, y vamos a explorarlo, no lo he hecho en saco roto, ¿no? Pero me parece que de repente sí es muy difícil, las universidades públicas de repente y las grandes, es más difícil moverse hacia el mercado, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones a veces ideológicas, que los colegas de repente creen que estamos vendiéndonos hacia el mejor postor, y yo creo que no, más bien es abrir una puerta más, como puede ser la universidad privada, pero pública, o organizaciones no gubernamentales. Entonces, estamos trabajando en eso. Una muestra es la Semana de Administración y Derecho que se está haciendo. Sí es cierto que tienen que hacerse más obligatorio. Por ejemplo, el miércoles están invitados y ojalá puedan venir. Viene el director de finanzas, el director general de finanzas de Pemex. O sea, la empresa más grande del país. Viene su director, el director de finanzas. Ojalá que puedan estar aquí y cuestionarle también hacia dónde va Pemex, ¿no? Porque el futuro del país depende de Pemex, nos guste o no. Entonces viene el miércoles a las 10 de la mañana. Hay una conferencia de Big Data, un taller de Big Data el viernes, ojalá se puedan inscribir. Sí tenemos iniciativas, no es fácil, ¿no? De repente, y creo que tenemos que orientarnos más, yo concuerdo con el embajador, de que tenemos que precisamente ir hacia temas nuevos y diferentes, y vincularnos más con el sector público y privado. En el plan de estudios de administración, por ejemplo, se está pensando hacer obligatorias las prácticas profesionales. No hay consenso entre los profesores, les quiero decir, no todos están de acuerdo. Y si nos ha costado trabajo sacar el plan de estudios, pues esto nos podría llevar otro año, y no sé si valga la pena una discusión de 1 o 2 años. Estamos por concluir ya la revisión del plan de estudios, no es la mejor, lo mejor que quisiéramos, pero vamos avanzando. Pero sí, de repente yo reconozco que la forma en que está organizada las universidades públicas, la UNAM le pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil mover el elefante, ¿no? Pero tenemos que ir hacia allá, ¿no? Y creo que el embajador, yo concuerdo con todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, una sala de juicios orales me parece que es importante, ¿no? Ya se lo comenté en su momento al rector. Él me ha dicho que va a ser una segunda etapa la construcción del edificio y podríamos tener ahí espacios, pero me parece que pues tenemos que ir a adelantarnos, ¿no? Porque si no vamos a tardar años. Yo les pido que en ese sentido estén cerca, por ejemplo, el comentario de los horarios en la tarde. Ahí les pido que por favor, si quieren, me manden un escrito a mí o al director de la división con firmas de que quieren un horario vespertino, que puede ser de 3 a 7, por ejemplo, ¿no? Pero sí que a ver, es que ya se hizo un análisis, un cuestionario hace como 2 años, 1 año, y al final se escribieron creo que 4 o 5. Entonces yo no lo pude sustentar. Yo que estoy de acuerdo con ustedes, necesitamos un horario vespertino. Entonces, si ustedes me apoyan con una carta dirigida a mí o al director de la división, que quieren clase en la tarde con un buen número de firmas, yo me comprometo también a apoyar, ¿no? Porque sí necesitamos también que haya en ese sentido responsabilidad de los chicos, ¿no? Porque de repente muchos, no, yo me quiero ir temprano, ¿no? Yo creo que se vale, pero pues a estas alturas donde ya están en el 8º, 10º trimestre, me parece que es importante que tengan también ya un juego laboral, ¿no? Vínculos laborales. Y en ese sentido me parece que también las áreas que dice el embajador, diferentes áreas en la administración del derecho, es lo importante. Desgraciadamente aquí en Coajimalpa no tenemos toda la cantidad de profesores que quisiéramos. Se acaba de aprobar justo hace 2 meses en el Colegio Académico, en Rectoría General, la figura de profesor honorífico.
donde ya pueden venir profesores sin cobrar, y eso nos va a ampliar el abanico. Pero tiene ciertos candados, tiene que haber un convenio en la institución donde están ellos y la UAM, ¿no? Y de repente estos son algunos candados que no son tan fáciles, ¿no? La cuestión precisamente de la cuestión institucional, jurídico, en cómo está organizada la universidad, dificulta mucho esto. Pero vamos por ahí, ¿no? Ya queremos hacer convenios con INACIPE, con otras entidades que nos permitan, en el caso de los abogados, tener vínculos con el sector productivo, igual que con los administradores, ¿no? Yo en su momento al doctor Peñalosa le pedí eso, y él es muy consciente porque pues fue rector de esta unidad y se dio cuenta de la necesidad de administración y derecho. Y ya se aprobó esa figura, que fue muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente hay áreas en la universidad en donde dicen que bueno, que tener un profesor que no cobre, pues compite con los profesores que sí cobran, ¿no? Y entonces por eso bajo ciertas circunstancias se le va a permitir a ese profesor venir a dar clases. Pero no es tan fácil, no es tan libre, ¿no? Eso pasa incluso en la UNAM. Esas cosas de una universidad pública grande, de repente sí hace más difícil mover. Pero estamos en eso y estoy yo a sus órdenes, y supongo que la coordinadora de Derecho y Administración también, a escucharlos, ¿no? Pero sí necesito también su apoyo, ¿no? Con ahí con firmas para movernos, ¿no? Porque si no, de repente, pues vemos que la demanda no es lo suficiente y no podemos abrir cursos en la tarde, ¿no? Pero sí, jóvenes, o sea, yo creo que el embajador, el doctor Roland, tiene toda la experiencia de haber dado clases en muchas partes del mundo, no solamente en México, y ha comparado los sistemas. Me parece que es muy interesante la reflexión que nos hace, y tenemos que ir por ahí, ¿no? Y yo creo que también está en nosotros, pero asumimos la responsabilidad de nosotros como autoridad y como profesores, ¿no? Ahí sí no la evado, y me parece que sí tenemos que trabajar juntos. Pero acérquense a nosotros, ¿no? Acérquense. No sé, solamente quería comentar eso. Y los invito a que asistan a la Semana de Administración y Derecho. Digo, como ya lo han dicho por ahí, hay cosas muy interesantes. Y yo ya le mandé un correo a los profesores justo allá en la tarde y la semana pasada para que los dejen ir. O sea, yo sé que finalmente un profesor pues es el dueño de su clase, su espacio. Y yo no lo puedo forzar, pero sí los puedo persuadir a que los dejen venir aquí a estas actividades, ¿no? Si no me dicen y hablo con ellos, digo, el buen plan, ¿no? El mal plan, ¿no? Pues adelante, muchas gracias por venir. Bueno, quiero dar las gracias al embajador, le entrego un diploma por haber, creo que ya hasta lo guardó, pero porque se me adelantó, pero un diploma por haber estado en la conferencia, ¿no? De Administración y Derecho del Futuro. Me parece que fue muy ad hoc. Y una taza de recuerdo. Bueno, muchas gracias. Cuente usted que el grupo que del miércoles de 10, no, es de 11 el miércoles. Les voy a pedir que asistan. Es el grupo de administración, porque es una gran oportunidad de verdad. El director de finanzas de Pemex, que se pueden acercar, preguntar, y al término abórdenlo y pregúntenle. Sí. Sí. Además es una buena persona, ¿no? No es una persona que esté en su torre de marfil, ¿no? Escuchen.